un gran honor para nosotros tener la presencia del doctor Manuel Klein, quien es un amigo de muchos años con el cual trabajamos en conjunto. Él es miembro de la Sociedad Argentina de Medicina. Hemos realizado múltiples actividades en congresos, tanto acá en el país como en el extranjero, y es un médico internista de excelencia. Tenerlo acá es una alegría muy grande y un gran orgullo. Y él nos va a hablar sobre algunos escenarios que tienen que ver con la hospitalización del adulto mayor. Manuel, adelante. Lo más lindo que hay cuando te presentan amigos. Ni mi mamá. ¿Nunca quisieron ustedes que sus madres, las que ya no las tienen, escucharan unas cosas que dicen de uno? Bueno, cosas, hoy tengo como 3 charlas que si nos dan el tiempo las damos, la 1, la 2 y si llegamos a la 3 también. Creo que si uno viene andando en el auto y piensa en cualquier cosa, entonces les voy a contar las cosas. Una que piensa es escuchando la radio algo y digo, wow, estaba escuchando un comentario sobre la inteligencia artificial. Bueno, todos escuchamos, pero empecé a escuchar el desarrollo de la inteligencia artificial en un concepto de empatía. ¿Cómo empatía? Sí, la inteligencia artificial. Porque claro, hasta ahora cuando se hacen las encuestas entre gente en la posibilidad de ser atendido por un médico por la inteligencia artificial, y yo digo, en las condiciones que trabajamos ahora, ¿no? Son 15 minutos de la consulta, la inteligencia artificial nos gana. Es una cosa muy... Digo, estaba escuchando y esto se me decía en la cabeza. Digo, las condiciones actuales significan el vértigo que hacemos donde el tiempo está dominado por un tiempo y no por una necesidad de una relación, ¿no? Pero dije empatía, porque claro, yo, la ventaja que yo decía, bueno, en realidad la empatía, el escuchar, la intuición, empezaron a describir una cosa muy interesante como el médico robot tiene ojitos. Entonces los ojitos están diseñados para poder leer nuestra, ¿cómo se llama? Light to me, esa, que son leer las actitudes y los aspectos del rostro y poder encontrar lecturas significativas de lo que el paciente puede tener a través de una lectura predictiva y poder desarrollar e incluir dentro del diálogo matices de la comunicación que a ese aparato lo acercan a la persona, se puede sentir cerca de esa persona que le habla a él. Y es probable que en las condiciones que trabajen, capaz que lo vayan a hacer mejor que el vértigo que a veces nos domina en el trabajo. Esa es la una. Ahí terminé, pues, esto es un injerto de la radio, pero me encantó escuchar y empecé a ver cómo es el desarrollo de esta acepción. Segundo aspecto, se me vino a la cabeza, dije, wow, yo hice una residencia en un hospital público hace muchos años, y claro, la población, y lo hemos estudiado, la población del hospital público, es cuanto menos, lo hemos hecho en trabajos dentro de los congresos, y el hospital público, la edad promedio anda cerca de los 50 años, 46, es una población muy grande que hicimos, mientras que en los hospitales de comunidad o sanatorios del PAMI, como yo trabajo, que atiende al PAMI, la población tiene, y fuimos viendo en distintos estudios cómo fue creciendo la edad promedio de 73, 74, 77, 81, y la frase que va a prologar esto es decir, claro, cuando estaba en la residencia y veía en el hospital público, los pacientes se parecían mucho a lo que los libros describían. Y de lo que voy a hablar hoy es de lo que pasa cuando nos encontramos con gente mayor, y lo basado mucho esto, más que todo en cuestiones de experiencia, más que, bueno, sí, apuntado con literatura que ponga el tono. Entonces hay 3 partes, vamos a ver si llegamos a las 3 partes. La primera tiene que ver un poco con el escenario del internación. ¿Qué pasa con la internación cuando se trata de una persona mayor? Podría seguir prologando, pero vamos a los bifes, ¿de acuerdo? Hay unas discusiones básicas, algunas cuestiones nociológicas y algunos problemas de la atención del mayor. Pongo la primera palabra, que es cuando gente mayor viene a una internación, me parece que aparecen amenazas, ¿sí? Amenaza de la gestión clínica de la internación del mayor, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les toque trabajar y han trabajado muchas veces, seguramente se van a identificar con algunas sensaciones o quedar absorto de lo que uno ve, porque generan internaciones con causas a veces muy simples, vienen pavadas,
pero las cosas se complican mucho más que ese paciente que se parecía al del libro. Lo voy viendo ahora, ¿sí? Segundo, suelen ser pacientes aparte muy frágiles, muchos de ellos, vulnerables, de lo que vamos a hablar enseguida, y vulnerables y socialmente muy necesitados. Un tipo más o menos polentoso que tuvo un accidente, llegó a los 43 años porque se cayó en una viga. ¿Qué sé yo? Gran parte de la fórmula la tiene él en sus fuerzas, ¿no? El mayor no es así. Presentan varios problemas muchas veces. No vienen con un problema, pero tienen otro problema y después en la internación se disparan otros problemas. Es raro que el señor ese albañil que se cayó, que le pasen muchas más cosas. Pues es un hombre vigoroso, generalmente sano, puede tener un vicio, puede ser. Y generalmente ya traen dependencias previas, pero imagínense ese señor que hace una ACV o se fractura la cadera, pasa una cierta autonomía, la que tuviese un estado de dependencia total, donde de pronto nos toca a nosotros pensar que ese paciente tiene que volver a un lugar en el cual la autonomía que él tenía va a ser un desastre para la familia, porque la habitación es pequeña, porque hay chicos, porque el viejito llevaba y traía a la escuela los chicos y ahora es todo al revés. Y finalmente las altas suelen ser niñas complicadas. Quienes hayan trabajado se dan cuenta el lío que es de pronto generar el alta, hablaremos de ello. Ahora el paciente ya es más vulnerable y más frágil para que él en su medio ya sea un trastorno. Podría ser este señor. Esta es una imagen que hace años acompaña estas diapositivas. De esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Parte por parte. Podemos decir de la gente mayor una característica típica que, claro, digo, no leyeron el libro, por eso decimos formas inusuales de presentación de afecciones comunes, ¿sí? Un señor joven viene con todo flema, tiene fiebre, escupe color y de una puntada de costado se acabó, pero el anciano es más creativo. Podríamos tener un hombre de 81 años de edad que ingresa con un síndrome confusional. Anda desorientado, no puede prestar atención, no sigue la conversación, se adormece, ¿sí? El discurso es medio incoherente, le aparece de golpe. Eso es confusional, ¿no? El criterio confusional. Entonces pasa el día, de pronto se mejora un poquito, empeora, ¿sí? Y sin otros síntomas, y con antecedente de deterioro cognitivo, andaba, a veces se perdió, pero él viene porque anda así, la familia, mismo está mi papá, o mi abuelo, mi tío, mi hermano, ¿sí? Pero resulta que este paciente con este síntoma, con esta situación, claro, muchos van a tener la primera tentación que en muchos lugares, cuando uno no logra traducir, termina una tomografía. Y la tomografía realmente no dice nada. Es tan poco orientadora a veces, ¿sí? La expresión de los problemas que podría ser, por ejemplo, el primer caso, el paciente es un paciente hipertenso, habitualmente tiene diuréticos, tiene unos días de evolución y obrera hasta 135. El paciente tiene una deshidratación. Pero vaya uno a pensar que ese estado confusional tiene que ver con la contracción del volumen, deshidratación, etcétera, etcétera. O el paciente tiene crepitantes en base derecha, que lo examinamos y tiene 11.000 leucocitos, el 86% de nosotros tiene neumonía, pero no vino por tos y expectoración. Qué tramposo este buen hombre. O el señor está con mucha excitación y está en tratamiento con tamsulosina. Pero no nos dice que le molesta la panza, pero cuando lo tocamos, contamos la percusión sonora en hipogaste, bueno, tenía una retención aguda de orina. Les estoy hablando de cosas que todos vieron, no estoy inventando nada, ustedes todos estoy seguro que lo han visto. O este mismo señor, este confusional, no tiene gran cosa, pero está con tratamiento antihipertensivo con hidroclorotiazida y escitalopram, y está con hiponatremia y por eso anda perdido. Pero eso él no nos va a poder seguir ando con hiponatremia, el pobre hombre viene confundido y de pronto hasta que no nos llegó, o en el interrogatorio salta algo y alguien hipotetiza, puede ser que, o el laboratorio, o el señor tiene dolor a la pasión por profunda hipocondrio izquierdo, pero resulta que tiene gas libre en el abdomen, resulta que tenía un dolor abdominal y en el ocasional estado, y lo que tenía una perforación intestinal por divertido, pero el paciente vino por un confusional y una molestia vaga, imprecisa, ¿sí? Entonces, muy tramposo y nos necesita un poco de atención, sagacidad y un poco de conocimiento, experiencia y un poco de orden en lo que vamos a hacer. Y finalmente es un tabaquito severo, viene totalmente confundido, está con hipoxemia y esa es la causa. Pero también tenemos este otro paciente muy distinto, muy distinto. Un señor de 81 años de edad, también una edad del anterior, qué curiosidad, que ingresa por negativismo a la ingesta. El negativismo es algo parecido a la anorexia, pero no es anorexia, porque es rechazo de la alimentación, no quiere comer. Pero no es meramente una anorexia como ustedes ya conocen.
y no tiene otros síntomas con algún antecedente que es parecido al anterior. Pero este paciente que viene con negativismo en la ingesta, nada más que nos tiene confusional, responde, dice, etc. Pero resulta que es lo mismo que el anterior. Resulta que encubría una deshidratación, una neumonía, una retención aguda, una hiponatremia, un dolor abdominal, una hipoxemia. Entonces digo esto, quienes están trabajando probablemente les vaya a pasar muchas veces que el paciente viene con un pequeño enigma inexpresivo y la tarea médica desenmascarar de qué se trata. Digo porque lo más habitual es llegar con una tomografía computada inexpresiva. Vamos al tema de reservas vitales, disminuidas y fragilidad. Esto me encanta porque son las ideas que a uno le surgen de observar lo que observa y dibujarlos de este modo. Resulta, vamos a ver reservas vitales, disminuidas, fragilidad. Bueno, cuando hablamos de fragilidad, ¿de qué parte del dibujito estamos hablando? Sí, escucho. Más fuerte. ¿De la tarima o de la copa? Y entonces, vulnerabilidad, ¿qué sería? Si la copa es la fragilidad, porque con nada se me va a romper, hablamos de vulnerabilidad, ¿de qué hablamos? Lo peligroso que es la situación en que se encuentra esa copa al borde de la tarima. Bueno, estas son cosas que tienen, es lo que me inspira a pensar, como ustedes imaginarán, esto de un anciano en la internación, porque aparte, siempre lo que uno teme se te interna y no sabés, pero lo que vos temés es esto, que se caiga y se rompa con una facilidad increíble, ¿sí? Vino por una neumonía y mirá lo que pasó. Bien, entonces ahora sí, tenemos fragilidad y tenemos la vulnerabilidad. Vamos a la fragilidad. ¿Qué es esto? Esta representación de que todos tenemos una cantidad de reserva, ¿sí? Nosotros tenemos lo que tenemos, pero tenemos reserva. Por ejemplo, un dibujo como este, donde vemos un cerebro, vemos un pulmón, vemos el estado nutricional, corazón, el riñón, o una reserva social, familia que apoya, donde decimos que todo lo que está en azul oscuro abajo serían como las capacidades vitales básicas. Nosotros podemos vivir con eso. Como eso es difícil, porque aparte de eso tenemos arriba todo lo que son reservas funcionales. Un tipo de 18 años puede hacer 200 latidos por minuto corriendo una carrera y mover 20 litros por minuto de volumen minuto y puede, etcétera, 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 porque es el estado óptimo de sus aparatos y sistemas. Pero el anciano, con el paso del tiempo, el hombre mayor, el adulto mayor, y le va pasando esto, va habiendo pérdidas, va teniendo. De hecho, ustedes van a ver en todos los formularios para distintos estudios, ponen frecuencia cardíaca para la edad, FB1 para la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esta representación donde la gente, cuando es mayor, al internarse, no tiene tanto carrete en sus aparatos y sistemas, y el desafío de una enfermedad puede encontrar lo que esas reservas no sean suficientes. Entonces aparece ya nuevamente el concepto de fragilidad, donde de pronto los pacientes pueden encontrarse, tengo esta escala que baja por cualquier lado, pero vemos en qué estado de autonomía y fortaleza para mantener su vida, siendo que aquellos que están en los lugares más bajos ya pertenecen a la caída de la autonomía y entran en el mundo de la fragilidad, donde de pronto familiarizarse por saber cómo está el paciente desde el punto de vista funcional es un dato no menor. ¿En qué sentido? Hay estas escalas de Bartel que son parecidas, donde hablan de lo que significa para el paciente comer y de hacer sus necesidades, vestirse. Se llama Bartel, lo pueden ver, hay varias que hay, que es el famoso ABD, actividades de la vida diaria. Esta medida muchas veces es importante tenerla en cuenta para poder tener idea de cuántas cosas vamos a tener que hacer por él durante la internación, estableciendo a la derecha, verán ustedes, los niveles de dependencia, ¿sí? Total, severa, moderada, media y mínima, pero medir esto, cuando ingresa un paciente, nos tiene que poner en marcha para muchas cosas, desde la alimentación, la atención, etcétera, etcétera. No solo tienen las reservas vitales a lo mejor disminuidas, las reservas, sino que aparte tienen algunas insuficiencias orgánicas, es decir, el paciente viene por motivo, pero de base tiene algo bajó ya del punto, ¿sí?, del equilibrio, porque en este paciente, como vemos a la derecha, y socialmente no tiene mucho respaldo, vemos que el corazón tiene unos grados de falla cardíaca y a lo mejor está desnutrido o obeso, pero eso ya lo pone el paciente en una posición de más riesgo, ¿no es cierto? Vamos un poquito al tema de la nosología prevalente, ¿sí? Nosotros hemos hecho
comparando hospitales públicos y hospitales que trabajan con población mayor, y usted no tiene idea de la diferencia de la nosología, es decir, las afecciones que tienen la gente internadas en uno y otro lugar. Pero si vos te capacitas, voy a dar un ejemplo, si vos te capacitas en un lugar de mucha gente mayor, a lo mejor no tengas mucha noción del manejo de una enfermedad de transmisión sexual, no sepas demasiado de reumatología del joven, y a su vez, si estás en un lugar al revés, con gente joven, no estás tan capo con el ACV, la insuficiencia cardíaca. Pero vamos a ver un poco cuáles son las cosas que les pasan mayormente a los ancianos o a los adultos mayores, porque es lo que nosotros vamos a tener que tener competencia. En la nosología tenemos lo siguiente, que este cuadrito, ustedes pueden ver acá arriba a la izquierda, todos los cuadros van a observar, a ver, ¿se ve allá cuando hago esto? Ah, qué bueno. Ustedes van a ver que todos los cuadritos, esto es la edad, va creciendo la edad y cada vez, estos son grupos cada vez mayores, tuvo grupos cada vez mayores. Todas estas afecciones, vemos la prevalencia de estas enfermedades según la edad. Y este me gustó, lo junté acá porque nos muestra con claridad cómo la insuficiencia cardíaca es un dominio del adulto mayor, cómo el ACV también es un dominio del adulto mayor, vemos como la fibrilación auricular, y tener que manejar esto, es del adulto mayor, vemos como el EPOC crece normalmente la prevalencia en gente mayor, vemos acá como las demencias, obviamente conforme pasa la edad, los niveles de demencia son mucho mayor, en insuficiencia renal. Me detengo en esto porque esto es dato de epidemiología que todos vivimos según donde trabajemos o según la edad que tenga el paciente. La EPOC también, esta anterior era neumonías, perdón, y esta es la EPOC, perdón. O la diabetes, como crece con la edad, o las anemias en la edad. Entonces, este es el marco nosológico, estas son las afecciones más prevalentes. Si yo me capacito de ser doctor de estas 9 afecciones, seguramente me vaya bastante bien con la gente me toque recibir una internación. Pero también este mismo paciente no es nada raro encontrarnos con esto, que él tiene un poco de todo. Este paciente es el polipatológico o pluripatológico, es una persona que tiene varias condiciones simultáneamente, ¿sí? Como condición de fondo y una enfermedad que causa su internación. Entonces, polipatología, lo van a ver en todas partes, coexistencia de 2 o más enfermedades crónicas relevantes en una misma persona. Crónicamente tiene, también puede conocerse como pluripatología multimorbilidad. Todo esto son sinónimos, pero que describen mucho un escenario donde en los libros no aparecen juntas estas enfermedades, parecen puras, ¿sí? Y tocarlas unas con otros, imagínense el lío que se puede armar. Si lo han vivido se dan cuenta de que estoy hablando. Entonces considera todas las enfermedades del paciente como relevantes sin establecer una como la principal, es todo el escenario de él. Mientras que comorbilidad se refiere a la presencia de una o más enfermedades asociadas a la enfermedad principal. Él viene por neumonía, pero como comorbilidad es un hipertenso, es obeso, es diabético, qué sé yo, ¿sí? Este cuadro es muy interesante y sencillo porque nos muestra cómo cuando crece la edad, ¿sí? ¿De acuerdo? Hombres y mujeres, la cantidad de población con más de una condición crónica va creciendo brutalmente. Entonces, gente de 75 años ya, prácticamente el 45% ya tienen 2 afecciones concomitantes, ¿sí? Con lo cual es muy importante este adiestramiento, primero reconocerla y después saberse conducir con la combinación. Este otro cuadrito es muy bonito, hace muchos años que lo llevo poniendo porque me pareció espectacular, es una corte enorme presentada en el Lancet, donde se ve en cada color, ¿sí? 8, 7, 6, ¿cómo? Sí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta es la cantidad de pacientes, si acá te dice que el 10% tienen 7 u 8 enfermedades a esta edad, ¿sí? Entonces, lo que están viendo que el marco de comorbilidades y polipatología, cuanto mayor el paciente, lo que pasa es que descubrirlo, porque a veces no te das cuenta o él no lo sabe o la familia lo desconoce. Y a veces lo inducís por los medicamentos que algún médico ya se los puso. Pero bueno, la síntesis dice que la mayoría de los mayores de 65 años tienen por lo menos 2 o más comorbilidades. Ya lo vimos recién en el otro cuadrito. Y la mayoría de 75 más ya tienen 3 o más comorbilidades. Es muy importante porque se empioja mucho cuando estás con el paciente y viene con una cosa y se fibrila. No solo se fibrila, sino que aumenta la urea creatinina. ¿De acuerdo? Claro, entonces a nosotros se nos presenta como esto. Cosa que es relativamente cierto, que son el encadenamiento de síntomas, ¿sí? La naturaleza de infección y los medicamentos que hay que de pronto
combinarlo. Esta polifarmacia y cuántas posibilidades tenemos de hacer líos mezclando medicamentos, para lo cual generalmente no estamos tan bien adiestrados. Algunos programas en la computadora te está avisando que de pronto usar esto con esto, revíselo porque es riesgoso, pero para nuestra experiencia, esta polipatología nos encuentra siempre más o menos el paciente que tiene insuficiencia cardíaca pero tiene un un poco elevado y aparte son hipertensos y tiene dislipemia, tenés que manejar estas cosas combinadas. O artritis reumatoidea, tiene hepatopatía, lo tenés que medicar pero tiene diarrea y gastritis por los medicamentos todo el tiempo. O el EPOC con insuficiencia cardíaca también tiene diabetes y falla riñón. O el diabético, dislipemia, hipertensión, insuficiencia vascular, todo esto está al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo de este tratamiento yo le empeoro aquello, ¿sí? Obesidad, dislipemia, hipertensión, hígado graso, cirrosis, el síndrome hepatorenal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una denuncia, chicos, ojo que estamos con pacientes que tienen estas cosas juntas. No me voy a detener en esto, pero decir que hay cosas y estrategias que son clínicas para enfrentar la fragilidad, la polifarmacia y las complicaciones dentro del hospital. Hay temas organizativos para poder manejar el alta precoz y adecuada, las transiciones de un lado a otro donde se complica dentro del hospital, o el uso intensivo de muchos recursos donde se empiezan a meter todo. No hay límite a veces y uno tiene que conocer. Y finalmente aspectos sociales como la falta de apoyo social y familiar. Esto es descriptivo, no es una técnica. Esto más o menos lo mismo, no me voy a detener acá. Tempranamente, y trabajar con los equipos pertinentes, trabajadora social, con el financiador de ese paciente. ¿Por qué? Porque eso en Harrison no está, y Ceci tampoco. Y esa habilidad para poder manejar y detectar hace que tu trabajo sea esforzado, pero el paciente se te empieza a echar a perder dentro de la internación. Y no por la neumonía, no por la cadera, por otras cosas, ¿sí? Entonces vos cuando trabajás con esto y trabajás con trabajo social, lo que hay que hacer es un poco establecer la red social del adulto para saber quiénes son los referentes, quiénes son. Este es lo más sencillo, pero cada una de estas cuestiones puede significar con quién contar, el ausente, el conflictivo, y alguien lo tiene que hacer, porque cuando llega el momento, no solamente el tema del alta, sino la conflictividad con los resultados de lo que vos haces. No, pero yo lo traje caminando, sí, señor, pero bueno, no voy a abundar en esto que usted sabe que estoy hablando. Hay escalas de redes sociales muy simpáticas, les confieso que no la he estudiado, la descubrí gracias a ustedes, buscando, y tienen a ver escalas. Hay otras que se llaman la escala de... Ya la veré en otro capítulo. Pero que de pronto se establecen con preguntas muy sencillas. ¿Cuántos familiares ve al mes? ¿Cuántos familiares que se sienten cómodos y poder relación? Es un interrogatorio donde uno... Hay aspectos que me sorprendieron porque yo no los conocía. Me puse a investigar, debe haber algo más. Bueno, esto es bonito. Escalas de redes sociales de Lubben. Pero es lindo saber... Te exime que vos de pronto trates con tu intuición resolverlo todo. A veces haces un par de preguntas y decís, y hablas con trabajo social y con psicología médica para poder, digamos, hacer lo propio para la situación del paciente. Y acá vamos a ir terminando ya con esta cuestión, porque finalmente viene la parte del alta. La parte del alta, el tercer capítulo, si logramos llegar, habla de la programación del alta. El alta, voy a decir muy pocas cosas. La transición hospital-domicilio es especialmente crítica, ya lo saben ustedes, en el mayor. El joven quiere irse del hospital, en el mayor nadie se lo quiere llevar. El joven decide que se va a ir, al mayor la familia decide que hay que esperar, etcétera, etcétera. Segundo, alta tasa de rehospitalización en los 30 días posteriores ligada a insuficiente planificación del alta. Muchas veces hay previsiones que a veces uno no hizo y que determinan que el paciente ante 30 días te volvió. Vos estás asustado cuando le da alta que se te vaya a volver este paciente porque no te gustó el marco familiar o su estabilidad. Carencia de redes de apoyo familiar y social, que hace difícil cuando vuelve al hogar. Déficit de coordinación de los niveles de atención, no es lo mismo. Los médicos, las enfermeras, el kinesiólogo acá, cuando el paciente llega a su casa y no hay un corte que súbitamente no necesita nada. Él, cuando se va de alta, tiene muchas necesidades que no van a estar satisfechas, ¿sí? Necesidad frecuente institucional. Muchos de estos pacientes, en realidad, no es que obedezca su hogar porque su hogar no lo va a poder sostener. Necesita buscar
tercer nivel, un lugar donde él pueda permanecer y ser atendido. Y eso no es fácil, ni hay tanto, ni todos los financiadores quieren pagarlo. Y finalmente, muchas veces el tratamiento que acá alguien le pone una pastillita en la boca, es el mismo paciente en la casa, bueno, por distintos motivos eso no va a pasar. Entonces, ¿qué podemos decir de este señor? Ya ni me acuerdo qué podíamos decir de este señor. Estuvimos viendo la forma sinusual. Estamos repasando las formas inusuales de presentación. Hemos visto cómo los pacientes de estos tienen reservas vitales ya disminuidas y que tienen fragilidad, ¿sí? Algunas insuficiencias orgánicas tienen, ¿sí? Que hace que el conteo del paciente tiene por un problema, pero es el de descaragina esa insuficiencia de los riñones, o de los respiratorios, o fibrila. Tiene, no nos olvidamos, multimorbilidad y polipatopatología, por lo cual es necesario que atender varias cosas al mismo tiempo, y muchas veces tenemos insuficiencia social. Ahí está el congreso. Bueno, lo que quise más que todo es esta primera introducción, que es un poco el escenario, que no hay que sacarlo de los libros. Cualquiera de ustedes, cuando tengan unos años, simplemente reparando en la